Me quité las gafas de sol y volví a mirar fijamente, como para cerciorarme de que lo que estaba delante de mis ojos era verdad. No podía creerlo. Según ciertos escritos, según ciertas profecías, estaba ni más ni menos que en el jardín del Edén, en el ombligo del mundo. Y sin embargo, lejos de ser algo idílico, aquel paraje se me representaba como algo de verdad, angustioso. Coloqué de nuevo mis gafas, intenté secarme el sudor con el pañuelo que llevaba en la cabeza. El sol azotaba con furia y me fijé de nuevo, buscando las sombras y las luces de la visión protegida por los cristales, intentando comprender por qué de aquellas figuras, de aquellos rostros, de aquellas expresiones tan antiguas, de aquella sensación de estar delante de un lienzo de piedra, de un mundo muerto, de un mundo que fue enterrado, de un mundo que de verdad, ahora asomándose en la arena del desierto, sobrecogía mi alma. A mi lado un compañero, Juan G. Vallejo, que con la misma expresión, o muy parecida estoy seguro, miraba a aquel lugar, aquellos pilares de piedra, y hacía lo mismo con mi rostro. Entonces yo me veía reflejado en sus gafas. Y me vi una vez más en el espejo del asombro absoluto. Le dije entonces: Juan G., yo esto es lo más raro que he visto nunca. Él hizo una pausa, un silencio. Casi podíamos escuchar el aire. Estábamos en un lugar remoto, peligroso y solitario. Me respondió, después de haber viajado por medio mundo, él me dijo: yo también, Iker, yo también. Estábamos sobre una empalizada construida con viejos maderos. El lugar era lo más olvidado que uno puede imaginar. Esto ocurría hace ahora 6 años. Y un hombre con zapatos rotos y fusil oxidado, era el único guarda, nos había invitado a un té, nos había permitido el paso. Allí entre la arena, desde hacía unos cuantos años, estaban surgiendo cosas increíbles. La primera vez que yo vi fotografías de esas cosas, con un teletipo llegado desde Alemania, le dije a Carmen, en la soledad oscura de la radio de madrugada, cuando llegaban y estábamos terminando el programa en la cadena SER en aquel momento, dijo: mira lo que es esto. Esto es muy extraño, Iker. Dije: esto no puede ser verdad. Una vez más, con mi suficiencia, dije: esto no puede ser verdad. Habían pasado apenas unos meses y aquella mentira la tenía delante de mis ojos, aquella rotunda mentira que era el primer templo de la humanidad. En el monte ombligo Göbekli Tepe, posiblemente en la zona más conflictiva hoy del planeta Tierra, en el mismo linde que separa Turquía y Siria, no muy lejos de la entrada de ese país hoy masacrado por la barbarie, Irak, un territorio donde ahora mismo las bombas hacen sombra. Estábamos a 800 metros del lugar que ha sido batalla tremenda entre kurdos y miembros del ISIS por la ciudad de Kobane. Estábamos en el corazón del Kurdistán, en el desierto tremendo de la Anatolia, pero no nos ocupaba la política ni la religión, o quizás y sin saberlo, habíamos ido a cubrir un extraño reportaje. Mi instinto me dijo, o más bien el de Carmen, que ahí sí había una verdad. Aquellas figuras eran imposibles, y más aún la datación que les estaban dando los arqueólogos. Primero 9.000 años, luego 9.500, luego 10.000. Una ciudad, un templo terrible, hace 11.500 años, el doble de tiempo de las primeras urbes de la historia, el doble de tiempo de los primeros templos prácticamente de la historia. ¿Era posible? Bajo la arena, ante la mirada de aquel hombre de zapatos rotos y fusil oxidado y té hirviente, en una mesa que era una caja construida simplemente boca abajo, un recipiente de refrescos, las moscas, las arañas, los mosquitos gigantescos, la soledad completa, una pasarela de maderas que asciende por un monte que parece una boca abierta, que desde el año 95 casi en secreto se está excavando, y están surgiendo aquellos pilares de piedra tremendos en forma de T, parecidos a las taulas menorquinas. Son enormes Ts de piedra que alguien levantó hace 11.000 años, en el último tiempo de las cavernas, cuando vivíamos en plena prehistoria. Alguien hizo un templo
con conocimientos astronómicos, con conocimientos arquitectónicos. Pero había algo que era diferente. Yo me seguía mirando en las gafas de mi amigo Juan G. Vallejo, tantos viajes juntos y tantas aventuras juntos, y estaba viendo mi rostro, un poco demacrado, como cuando uno se encuentra con un asombro inesperado, recortado en sus gafas de espejo. Me veía perfectamente. Volví a mirar al frente, volví a mirarme en las gafas y decía: esto no hay quien lo entienda. ¿Qué civilización es esta? ¿Por qué lo más antiguo y tan increíble se ha descubierto en el sitio exacto que las profecías aseguran que era el jardín del Edén, monte ombligo, el ombligo nutricio que dio la vida? Eso creen allí. Hoy es la caja de Pandora. Hoy es una cicatriz en la tierra. Hoy es un territorio que se desangra. Hoy es el lugar donde resuenan ciertas profecías que la mayoría de personas no quieren escuchar y cuyos ecos de sangre llegan hasta nuestros días, hasta las grandes urbes, hasta nuestros miedos más profundos. Yo ni siquiera lo sospechaba, pero ahora voy tejiendo mis ideas y viajo 6 años atrás, al primer templo, a donde se presentaron los extraños dioses, a quizá donde se abrió, sí, como la historia del jardín del Edén, la auténtica caja de los truenos, donde todo cambió, donde la idílica vida de las cavernas se convirtió en otra cosa, desde que llegaron aquellos dioses de ojos negros. Porque los dioses de ojos negros, como si también ellos tuvieran algún tipo de gafas o protección, pero hace milenios, se habían puesto delante de mi rostro apenas unas horas antes de estar en el templo ombligo, en el monte donde todo empezó, en el sitio donde 16 templos circulares o construcciones circulares, con piedras de cientos de toneladas, movidas no sabemos cómo, porque por supuesto quedaban milenios para la construcción de la primera grúa o la primera rueda. Y porque aquellas tes de piedra, alineadas perfectamente, alineadas con alguna estrella concreta, con alguna constelación concreta. ¿Por qué aquel lugar que miraba los cielos era tan tenebroso? Porque en la superficie pulida de aquellas tes de piedra de hasta 4 y 5 metros de alto, en aquella especie de Stonehenge con 5 veces más edad que Stonehenge y completamente desconocido, estaban completamente labradas. Y como pasa cuando uno se encuentra con la verdad del misterio, con un arte inconcebible, con una cosa que no se parece a nada. Y yo miraba a mi izquierda y ¿sabéis lo que veía? Un terrible hombre buitre. Casi escuchaba el revolotear del hombre buitre, que no era ni buitre ni hombre, sino un híbrido de ambas cosas, labrado quizá hace 11.000 años, que es el tiempo donde se pintan las últimas cavernas españolas y francesas. Aquella gente no era de las cavernas, aquella gente sabía cortar la piedra, ponerla en pie, trazar una especie de estructura concreta y funcional. ¿Qué ocurría en aquel templo, en las noches eternas de aquel templo? Antes que nada, ¿qué ocurría? ¿Por qué todas las figuras que se asomaban grabadas en aquellas tes de piedra nos miraban y todas eran terroríficas? ¿Por qué? Estábamos en territorio de la Anatolia, en territorio natural, en el fondo de la Mesopotamia, donde ya sabemos que unos 5.000 años después, se dice pronto, llegarían esos toros alados, también masacrados, lapidados, destruidos hoy, aquellas deidades extrañas, donde llegaría la escritura. Estábamos en el lugar donde se nos legó la primera aventura, que por cierto, la primera aventura escrita tiene que ver con alguien llamado Gilgamesh, un viajero al más allá. No salía de mi asombro. Y no lo hacía porque todo me parecía una increíble fábula, que yo mismo me había resistido a creer. El hombre buitre, más alto que yo prácticamente, tenía su corona de pelo marcada, su cabeza calva, su pico, miraba de reojo, no de frente, pero no sabía que era una especie de dios o de criatura. Al lado de él un escorpión, tan grande como un niño, un escorpión con las patas bien definidas, con los 2 quelíceros o pinzas de la boca, con las tenazas. Y más allá empezaba el reino de las serpientes, de serpientes sin rostro,
pero con cabeza afilada, que salían de la tierra y trepaban por esas tes de piedra. ¿Qué nos estaba contando el primer templo de la humanidad? Yo desde mi empalizado decía, ¿qué nos estás contando? Porque aquellas serpientes, 1, 2, 200, 300, parecían energía que emanó algún día de aquella tierra maldita. Y digo maldita porque hacia el 8000 a.C., la gente que acudía a ese sitio tan importante de la era de las cavernas, resulta que lo enterró para siempre. Lo enterró hasta prácticamente antes de ayer. Alguien le dijo a Klaus Schmidt, el arqueólogo que empezó a desenterrar por accidente casi aquel templo de Göbekli Tepe, que eso no debía ser desenterrado, que había habido un extraño pacto con los dioses de ojos negros, que había habido algún tipo de comunión con lo extrahumano y que se había acordado por algún motivo sellar aquellas ciudades, convertirlas en templos artificiales, en pirámides escondidas, con las entrañas llenas de símbolos y mensajes. Pero los arqueólogos evidentemente no hicieron caso. Es su función. Un hombre que yo conocí, estuve en su casa, comí con él, regalé chocolates y caramelos a sus niños, estuve en su patio, vi las piezas prohibidas que guardaban. Ese hombre se encontró con una cara de un ser terrible mientras pasaba su primitivo arado. También tenía las sandalias rotas y me hablaba como quien hubiese desenterrado accidentalmente a una hidra terrible, con la pesadumbre de que algo podía ocurrir en el mundo porque se estaba tocando un suelo que no debía tocarse y mucho menos para labrar. Él fue el primero, hace apenas 20 años, que se encontró con la primera pieza de ese mundo extraño de Göbekli Tepe, en la franja ardiente del mundo ahora mismo. Y yo estaba con él y tomaba su té y veía en su mirada esa especie de angustia, como sintiéndose culpable de haber tocado la argolla que hable una especie de gran caja de Pandora. Eso leía yo en los ojos, o creo entender ahora, con una visión un poco marcada evidentemente por los últimos acontecimientos que estamos sufriendo como civilización, por ese dolor terrible que nos invade, por esa barbarie que no entendemos, por la sensación de que el mundo está entrando en una dinámica que no imaginábamos, como yo tampoco imaginaba encontrarme ese templo en mitad de la nada, más antiguo que todo. Seguía oteando yo, muy asombrado, cada grabado. Carmen hacía fotografías ahí abajo, con la cara manchada de polvo y también cubierta con el pañuelo. Y de vez en cuando nos mirábamos los dos. Y no hacía falta decirse nada. Ese jabalí con aspecto como humano y los colmillos hacia afuera. ¿Por qué todo era agresivo? Y de pronto, unos animales que yo no sé si estuvieron allí o no, que eran desconocidos. Mitad lagarto, mitad serpiente, mitad cerdo. Pero con la misma tensión en la trazada que los otros que sí podíamos identificar. Y de pronto caí en la cuenta. Todas las especies que aparecían, prácticamente el 80% de lo grabado en ese primer templo de la humanidad, eran especies venenosas, eran especies ponzoñosas, eran especies con un poder negativo para el hombre incluso. No era por tanto un templo para la caza, no era por tanto un templo para cuestiones más o menos lúdicas, no. Allí hace 11.000 años o más pasó algo, se dejó un mensaje y luego se enterró. Nadie en España había rodado ni se había ocupado de Göbekli Tepe. Yo había hablado sobre Göbekli Tepe con arqueólogos y me sonreían porque no sabían. Me documenté, compré los libros, aún no manejando desde luego el alemán, que había allí sobre esa especie de centro ceremonial que poco a poco iba asomando. Hubo otra pieza que me sorprendió mucho, amigos. En una parte más alta de esas tes de piedra había como algo que dejaba pasar la luz del sol y que proyectaba formas o figuras, o el propio haz concentrado, en otras de las terribles caras de animales humanizados que aparecían aquí y allá. Era como un mosaico de luces y sombras, como un extraño reloj de acontecimientos, como una computadora de piedra que algo nos quería decir. Pero ¿sabéis cómo era ese círculo? No era casual, era un redondel gigante de unos 3 metros de ancho,
Imaginaos una cabeza, imaginaos una piedra que sea completamente redonda, como una pastilla. Imaginaos un círculo opaco de piedra, perfectamente pulido. Ese tapón de piedra redondo ha sido cortado con la silueta de un cráneo y se ha quedado el redondel de la cabeza por donde pasa el sol y dos grandes orejas humanizadas. Es como un ser que nos mira sin cara. La sombra que se proyecta es la de una cabeza con orejas que con la fuerza del sol va vigilando todo ese entorno. Yo intentaba preguntarme en el polvo del Kurdistán, ¿qué mensaje encriptado hay aquí? Resulta que me fijé en algo que me puso y me pone ahora los pelos de punta. Estamos hablando de una zona, amigos, donde ha llegado el humo de las bombas, donde la gente se ha degollado a 800 metros y donde estoy seguro, por desgracia, van a seguir pasando cosas. La frontera exacta, el paso fronterizo entre Siria y Turquía, es decir, la zona más caliente de toda esta crisis terrible que vive el mundo, de esta pelea entre la luz y la oscuridad que no podemos ni concebir. Algunas de las piedras más poderosas, algunos de los pilares querían palidecer a cualquiera de nuestras construcciones. Y yo me preguntaba, pasando la mano lentamente por el filo de las piedras, ¿pero cómo han cortado este material? ¿Pero quién lo ha elevado? ¿Pero con qué sistemas hidráulicos? Dios mío, si estamos hablando del tiempo de las cavernas. Estoy seguro que ahora estáis viendo mi cara a 40 grados ante la mirada y el fusil apretado por si acaso, porque ha habido ataques de personas, esos ataques que ocurren, ¿verdad?, en ciertos países indiscriminadamente, de pronto. Unas siluetas embozadas, oscuras, por las lomas pueden sorprenderte. Yo he estado en algunos lugares justo después de la tragedia, aunque eso es motivo de otros reportajes. Por ejemplo, en Egipto. Será motivo de otros Universo Iker, pero esto es más importante y más importante contarlo ahora. No sé muy bien qué significado tiene, pero algo me obliga y no sé por qué a hablar de este lugar y de los dioses de ojos negros. Porque me fijé que uno de esos pilares inmenso, que podría pesar 12.000 kilos perfectamente, que no sé cómo elevaron, tenía una especie de franjas. Sigo la franja, sigo esa especie de ribete o greca de piedra que recorre un obelisco perfectamente cuadriculado, no sé con qué cinceles. Y entonces me fijo en algo que me espanta. Lo que yo creo que son líneas, son en realidad muñequeras, y aparecen unas manos como cuadradas, robotizadas, con sus dedos, con sus 4 dedos. Y me empiezo a fijar, y muchos de los grandes obeliscos tienen esa imagen como de un dios sin nombre, que posee los brazos largos que recorren toda la piedra y que se cruzan, como tocándose el ombligo. Miro más arriba, alzo la vista, y en muchas de esas piedras que son la zona fundamental de cada círculo de piedra con Ts enormes, como templos o engranajes de algo que no entendemos, contemplo que esas mismas tiras en forma de V, de doble V, como si fuera un rudimentario jersey de cuello de pico de otro tiempo, corona cada lugar. Y sospecho que lo que faltan son las caras, los bloques. Quién sabe si la cara era puesta por ese foco de sol, con el rostro, con orejas y sin rostro, sin faz, sin tez. Puede que fuese una composición entre piedra y acabado solar, porque esto se hacía en la antigüedad realmente. Allí no tuve la menor duda. Estaba ante un templo dedicado a unos dioses sin rostro, pero que tenían un traje que nos puede parecer hasta militar o de soldado de otro tiempo, que tenía unas hebillas, unas muñequeras, unas manos, una especie de escotillas en el cuello. Y entonces volví a restregarme los ojos y a enfocar la mirada como quien no quiere creer lo que está viendo. Dioses en la piedra, con un traje. 12.000 años. Supe después, pero solo después, que en ese río Éufrates donde me paré, cogí agua, siendo consciente de que estaba en uno de los 2 ríos más célebres del planeta Tierra de la antigüedad, en los que circundan la Mesopotamia, tierra entre ríos.
Los ríos que seguramente dieron la vida a la primera civilización, pero no sabíamos que había una muy anterior. Y me mojé las manos y apoyé mis botas mientras veía a una hilera de tanques del ejército de élite turco que vigilaban y me miraban con muy malos ojos. ¿Qué hacía yo ahí? Seguramente ni ellos entendían la importancia de lo que yo estaba contemplando como periodista. Ellos se encargaban de sofocar ataques y batallas que desde el principio de la humanidad siempre se han dado en ese territorio pobre, abandonado, pero con tanta historia enterrada bajo los montes ombligo. Y allí sobre el Éufrates, con el fondo de los montes Tauros, tuve la conciencia de que había algo más. Las aguas del Éufrates precisamente pasaban sobre otro templo gemelo al que no habían dado mucha importancia, de este Göbekli Tepe. Era el yacimiento ahora sumergido de Nebali Choré. Madre mía, y cuando en las bibliotecas del lugar y en el Museo de Sanliurfa y en los lugares que voy recorriendo empiezo a ver las piezas que en su día se sacaron y que algunas quedan bajo el agua en las obras que hicieron para reconducir el Éufrates y dar una vena de vida a esas tierras tan secas, pasando por encima de templos que quedaron 9 metros bajo el agua, ahí había los mismos seres, las mismas muñequeras, los mismos cuellos de pico. ¿Quiénes eran esos dioses? Tenía que descubrirlo, porque eran seguramente los primeros dioses esculpidos de la historia, con permiso de algún chamán antiguo de las cavernas. Pero la diferencia es que estos dioses, en ese lugar exacto donde yo estaba, fundan la civilización, el cambio de vivir en las cavernas y ser recolectores a lo que vivimos hoy. No era una tontería, Iker, me dije a mí mismo, no era una tontería, porque en el lugar que estaban pisando mis viejas botas compañeras en tantas odiseas, en ese mismo lugar ocurrió el cambio, el chip, de ser cazadores libres, fundidos con la naturaleza, una parte más, a los templos, los extraños dioses, quizá ya estaban los primeros, los extraños mensajes, matarse por esos dioses, altares de sacrificios, agricultura, cosecha, ricos y pobres, ciudades, urbes, la vida como hoy. Somos hijos del Neolítico. Y yo estaba como preso del sueño de una locura en el lugar exacto donde se retrasaban las manillas del reloj de ese gran cambio del Neolítico. Ahí estaba, en el nacimiento de ese cambio de chip de la humanidad. Y entonces os juro que me pregunté, ¿y si alguien nos ayudó o nos dio el envenenado regalo de motivar ese cambio? ¿Y si esos que vinieron con el cambio, por ejemplo, ese salto que nadie se explica y que se dio precisamente en la frontera de Siria y Turquía, de manejar la agricultura, las semillas, la plantación, la paciencia, los oficios, la esclavitud, el poder, el dinero, todo eso que nace ahí? ¿Y si resulta que lo trajeran unos embajadores de otro lado, hace 12.000 años? Pero yo quería saber quiénes eran esos dioses y lo descubrí. Supe que había algunas figuras con el cuello de pico, con las orejas y la cabeza absolutamente rala, como una esfera, que coronaban esos trajes que nos parecían como de extraterrestre de las películas antiguas. Si me dicen que hubo atlantes y que iban vestidos y que quedó su retrato en la piedra, esto era. Pero no sabía exactamente el origen de toda esta circunstancia arqueológica. Tenía que descubrirlo por mí mismo. Y entonces descubrí que una de esas figuras imponente, la primera gran escultura de un ser humano, si es que es un ser humano, se guardaba en un entonces decrépito museo. Y yo iba a encontrarme con esa mirada. Estaba convencido. Tenía que poner cara a esos dioses a los que sin duda estaba dedicado ese templo, que sin duda es el primero de la historia conocido y que sin duda es en el lugar donde dejamos de ser seres que vivían en armonía y comunión con la naturaleza, que adoraban a la propia naturaleza como Dios, y de repente empezamos a adorar a dioses antropomórficos, individualizados,
y de repente empezamos a matarnos por esos dioses, y de repente empezamos a odiar quizá al que no hacía sacrificios a esos dioses, y de repente empezaba la larga caja de Pandora que es la historia humana, y yo quería ver la cara, porque pensaba que ellos eran los culpables. Y en aquel lugar tuve el encuentro, y lo anoté en mi cuaderno de campo con nerviosismo. Estaba delante del gigante de Balikligol, el mejor representante de un tipo de arte, de un tipo de figura que sin duda es el patrón común de lugares como Çatalhöyük, Nevalıçore o Göbekli Tepe. Los centros, o Kayonú, los centros de nacimiento del Neolítico, los lugares del cambio absoluto. Yo en este universo Iker solo estoy lanzando pistas, pero creo que algunas tienen una carga enorme de profundidad, y no por mi sapiencia ni mucho menos, sino por lo que he visto, he enhebrado en mi pensamiento, he leído, y hasta os diría que lo que está pasando. El fanatismo, la creencia en unos seres que no somos nosotros ni tampoco son exactamente la naturaleza y que intervienen en la especie humana en un momento clave para quizá provocar la discordia. Me decían los lugareños, que tenían que ser interpretados, por supuesto, hablando en el dialecto kurdo, ni siquiera en turco, repetían: es que aquí todos sabemos que es monte ombligo, porque aquí ocurrió el nacimiento de todo. La historia que os cuentan, me decía, del jardín del Edén, es aquí. Yo más que dioses casi veía demonios en aquellas tes de piedra. No era un lugar agradable, ni mucho menos, para un templo que fuese algo espiritual, luminoso, enriquecedor, ¿no? En mitad de los círculos de Göbekli Tepe yo había sentido un estremecimiento terrible. Las serpientes, los escorpiones, las arañas gigantescas, los buitres con mirada humanizada, las criaturas desconocidas, todas con grandes colmillos. Era un culto a la naturaleza peligrosa, agresiva. ¿Por qué? Y había unas zonas de piedra donde seguramente había habido templetes con algo, y muchos suponen que eran esos grandes dioses a los que se homenajeaba, y muchos están descabezados. Los decapitaron antes de enterrar el lugar, de sellar el lugar para siempre. Alguien que hace una obra tan magna luego la entierra bajo tierra por algo. Quizá aquellos creadores de Göbekli Tepe hace 12.000 años fueron conscientes de que se habían librado fuerzas increíbles. ¿Creyeron en una profecía? Es imposible que nosotros creamos hoy en profecías, ¿verdad? No, hombre, nosotros nos tenemos que reír de las profecías. Lo digo y lo afirmo. Pero quizá esa sea la gran diferencia con gente que cree en profecías, las interpreta y hasta está dispuesta a matar por ellas. Eso hace que cualquier batalla sea desigual, ¿no? Alguien dijo que es imposible combatir a alguien que está dispuesto a morir. La diferencia es brutal. Y todo ese amor a la muerte, esa especie de mandato divino, esa esquizofrenia tremenda en la que entra el género humano, ese neolítico del que seguimos siendo hijos y que bien criticaba el maestro Félix, como el momento en que perdimos cualquier nexo con nuestro vínculo, con nuestra madre, nos desgajaron de la madre. ¿Quién nos quitó de la madre tierra? ¿Quién nos amputó el cordón umbilical con la madre tierra? ¿Quién nos llenó la cabeza con seres a los que servir, por los que matar, por los que poner la vida por debajo de otros valores, consignas, dogmas, escrituras que se van transformando con el tiempo? Y yo intuía, y es una locura, que en el rostro de aquellos dioses de ojos negros, de aquellos habitantes del primitivo Göbekli, quizá estaba la respuesta. Entonces ocurrió algo. Me quedé paralizado, absolutamente. Me quedé sin resuello, de verdad. Pedí a Marcos Macarro, el operador de cámara, que colocase la luz de una forma, porque yo había visto algo extraño. Me miró él con esa cara de tantos viajes, tantos kilómetros y conocerme muy bien. ¿Pero qué has visto? Y en aquel momento no quise ni siquiera responderle. Pero en el rostro del extraño dios primitivo
de la primera escultura antropomórfica, humana, de la historia conocida. Qué curioso, ¿eh? Yo había visto algo. En una esquina del Museo de Saint-Liurfa, la tantas veces sagrada y considerada primera urbe de la historia conocida. Ahí había un hombre de piedra. Ahí había un gigante extraño, mucho más alto que yo, poderoso. Y este sí que tenía el cráneo. Y os juro que ahora en la buhardilla de Universo Iker he sentido el escalofrío idéntico. Porque yo no había engañado a Marcos Macarro. Yo había visto algo en la superficie de la cara terrible de aquel dios. No me cabía duda. Aquella cara era completamente esférica. Me recordaba una vieja fotografía de un viejo caso español que llamaron La cara de nadie, redonda, con unas orejas que habían sido erosionadas por el paso del tiempo, que a mí me recordaban de inmediato a la sombra, al hueco en la piedra, a un dibujo como grabado, como quitando lo que sobra y creándolo con el aire en las rudas piedras de Göbekli Tepe. Pero lo que más me impresionó es que aún mantenía los ojos de obsidiana. 2 ojos redondos, que si uno se fijaba bien se convertían en piezas cuadradas, como quien logra la cuadratura del círculo. La impresión óptica era muy rara. La obsidiana, el material más duro conocido en la antigüedad, el más preciado, después de 12.000 años mantenía los ojos en su sitio, negros como la noche, como esa noche quizá cósmica, o como esa oscuridad terrible de la caja de Pandora o de los demonios, quién sabe de dónde viene. El cuerpo, potente, voluminoso, esas manos largas, terribles, con unos dedos que se entrecruzan y que parecen medio robóticos y que llegan a la altura del ombligo. Una nariz poderosa, una nariz que parece más de ser artificial de verdad que de hombre. Y no hay boca, todo es liso, pero uno no puede olvidar los ojos que le miran como un espejo de la prehistoria absoluta. Y está luego con gruesas tiras el traje con la V, con esa especie de uniforme que identificaba algún tipo de dios, que un día llegó del cielo, o llegó en la mente, o en la locura, o no sé de qué forma, pero que en los primeros templos de la humanidad, que en un trabajo que no sabemos calibrar, que no podemos explicar, y que retrasan al doble la antigüedad de la civilización humana, construyendo cosas y templos. Esos primeros templos de la historia estaban dedicados a estos tipos y no a cualquier otro. Algo tuvo que ocurrir para que seguramente cientos de personas trabajasen, levantasen las piedras, grabasen con aquellos seres monstruosos la llegada de estos dioses. Y precisamente en ese lugar es cuando la gente empieza a cultivar la tierra, poseen el gran secreto, lo que durante milenios el ser humano no ha logrado: cosechar, guardar la semilla, ahorrar el tiempo, el espacio, regar con agua, esperar. Y empieza también la ganadería, agricultura y ganadería, que surgen casi como en un chispazo, no en otro lugar sino ahí. Son los cambios básicos que 12.000 años después mantienen nuestra civilización urbanita, y ocurren en ese pueblo sin nombre, en esos templos enterrados, no en otro sitio sino ahí, 5.000 años antes que la Mesopotamia, sus zigurats y la escritura cuneiforme. Pero nadie lo sabía, hasta que un viejo pastor dio con el azadón a una cara que le dio terror. ¿Y qué había visto yo en el rostro de aquel dios de piedra de ojos negros, rescatado hoy en la inmediación de Urfa, dentro de un lago, Balik Ligol, pero que sin duda es el representante más acabado, más perfecto de aquellos a los que se rendía culto, quizá el primer culto a un dios oficial en la historia? ¿Quién era ese primer dios? ¿Por qué no se parecía a lo humano? ¿Por qué ese traje? ¿Por qué esas muñequeras? ¿Por qué esa sensación uniformada diferente del ser humano que seguro todavía he vestido con pieles? Y esto no me lo saben responder los arqueólogos. ¿Por qué esa especie de uniforme que se repite
en un mundo donde eso no se conocía? ¿En qué ensueño del chamán, en qué locura mística o en qué realidad vieron eso y lo retrataron obsesivamente hasta enterrar el lugar como considerándolo maldito? ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta de que la elección de aquellos dioses solo conducía al caos, solo conducía a la sangre? Se supone que además hubo ritos de sangre, pero no hay cuerpos, no hay cadáveres, no hay nada. No hubo habitaciones, no hubo vida en aquellas ruinas terribles de Göbekli Tepe. ¿Qué pasaba entonces allí? ¿Qué se iba a celebrar allí? ¿Se encontraban acaso los antiguos con los dioses allí? ¿Y por qué tenían esa forma? Volví a pedir a Marcos Macarro, sudando a chorros por el aire casi irrespirable dentro del museo, que enfocase de nuevo el foco más poderoso. Lo hizo. Y entonces lo vimos. En el espacio que hay entre la nariz y la barbilla, un amplio espacio, donde no hay nada, solo con la luz, y solo colocándola a uno de los lados, al lado izquierdo, se dibujaba perfectamente. La sombra, tan fino era el grabado, dibujaba una especie de boca horrenda, de boca pequeña, casi como de una lamprea, pero con dientes afilados. Y entonces la expresión de aquellos ojos de obsidiana, aquella nariz robótica, aquel cráneo bombado, aquel traje uniformado y siempre igual, cobraba un aspecto terrorífico. Terrorífico. ¿Quiénes eran los dioses de ojos negros? ¿Quién era el dios de ojos negros con boca casi de lamprea que aparece en los primeros monumentos de la historia humana? ¿Por qué ese lugar sigue bañado en sangre? ¿Por qué ese territorio ha traído tanta desgracia? Y al mismo tiempo, ¿cómo ocurren tantos avances de la humanidad fundamentales hasta hoy? Justo ahí. Hay muy poco valor en la tierra, hay 4 olivos desperdigados, apenas las cabras tienen nada de comer, pero sin embargo ahí empezó la agricultura y la ganadería. Y aquellos templos, ¿por qué se enterraron? Yo he conocido en las tierras de Cahuachi, en la cordillera de Nazca, en la Pampa Roja Colorada de San José, templos que volvieron a ser enterrados y colocados arriba de, como un piramidón, una especie de cara, de máscara de piedra, que por cierto me recordaba en parte, pero eso era al otro lado del mundo. Pero he podido aprender y ver por mí mismo cómo culturas remotísimas, apartadas unas de otras, hacían lo mismo. ¿Qué pasaba? ¿El templo había dejado de funcionar? ¿El templo ya no tenía poder? El mal, la caja de Pandora, se había abierto allí. 5000 años después, no muy lejos de este lugar que os estoy retratando, hay un cineasta que decide iniciar ahí su película, porque ya ha habido una novela extraordinaria que habla en el fondo de la caja de Pandora. En esa primera escena hay un sacerdote que es avisado porque en el yacimiento de Irak han encontrado una figura, el dios Pazuzu, el demonio de la tempestad. Y entonces el padre Merrin sabe perfectamente que las tinieblas del diablo ya están aquí. Vuelve el combate. Ese lugar, Hatra, donde se rueda esa escena, ha sido uno de los puntos de conflicto, de destrucción, de sangre con el tema del ISIS. Un tema que evidentemente alguien podía pensar que era pasajero o que era residual. Y con qué distancia hablamos en nuestras coordenadas casi siempre cobardes occidentales, y es normal, porque nos hemos acostumbrado a una vida donde no entendemos la barbarie, pero la desventaja que nos da eso, y cómo se enredan en politiqueos, en buenismos, en a ver quién es más civilizado, y en reírse de las profecías, que es cosa de bárbaros. Yo no me reiría mucho de la barbarie ni de la profecía. La profecía de esa película y de esa novela está ahí en Hatra y se extiende por toda esta zona que estamos hablando desde siempre. La puerta de la oscuridad en la Mesopotamia, el viaje de Gilgamesh, la primera obra escrita
no es cualquier cosa. Resulta que la primera escultura cincelada por un hombre que se sepa es el dios de ojos negros de Balik Ligol, el uniformado, el de la boca de dientes. Y resulta que el primer escrito de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, en ese lugar, cerca de ese lugar, que viaja al más allá y se encuentra con los dioses de la oscuridad. Son como piezas de un puzzle que nos cuenta algo y que siempre nos retrotrae a esa zona, que curiosamente en pleno siglo XXI, y cuando nadie lo esperaba, se convierte en una herida para el mundo. Y una herida de las que nos hemos reído durante mucho tiempo, porque creer en profecías. Hay una diferencia enorme entre quien cree en profecías y no cree. Entre quien vive su vida convencido de que forma parte de las páginas de un extraño dictado y quien no. Nosotros hemos perdido cualquier conexión, no ya con ese mundo, que nos puede parecer más bárbaro o no, sino con el entendimiento de ese mundo, porque nuestra mente occidental se ha ido hacia otro lado. Nuestro confort nos impide, y hablamos de eso, de ser los más educados, los más finos, en el fondo demostrando una falta de empatía brutal por la vida de algunos. Me hace mucha gracia eso de no nos doblegarán, y las velas y los momentos de homenaje que son normales y lógicos. Y yo a veces digo, ¿no nos doblegarán? ¿A quién? A 100 y pico, casi 200 serán con el tiempo, ya los han doblegado, ¿eh? Cuando una vida humana se doblega, está doblegada, ¿eh? Ah, pero es que eso ya no vale. Hay que seguir en el extraño sistema de las palabras vacías y del extraño buenismo. No me quiero meter más en camisa de 11 varas porque no es lo mío. Yo os quiero contar algo que no os va a contar nadie, porque yo lo he visto con mis ojos. Yo estuve en el lugar de la puerta de las profecías. Yo estuve en los primeros templos de la humanidad. Yo los filmé, los dibujé, los toqué. Y la sensación que tengo después de ver lo que está pasando es que hay una lejanísima historia que por algún motivo se abre en esa brecha de tierra. La película, por cierto, de ese sacerdote, si no lo habéis visto, es bueno el visionado, de nuevo, que encuentra una figura que despierta una bestia llamada Pazuzu, que se da cuenta de que las tinieblas y la luz están condenadas a luchar y que las tinieblas, como tienen su determinación, la luz debe tener su determinación o será devorada por el túnel. No nos queda otra más que creer en la luz y actuar con firmeza en la luz. Esa película, por cierto, por si alguien no se ha dado cuenta, y que es otro sello sobre la larga historia de esta franja que os he querido contar con mis propios ojos, esa película, que en este caso no es tan ficción, era pequeña cosa, ¿verdad? La primera escultura humana es el gigante de ojos negros. El primer templo de la humanidad es Göbekli Tepe, en este lugar tan azotado, epicentro clave para el conflicto que estamos viviendo. Tierra por la que se están peleando ahora mismo, por algo más que nosotros ya no entendemos. Para la cultura del Kurdistán es el ombligo donde empezó todo. Por si faltaba algo, creo que la película que vuelve a este lugar, con escenarios que ahora han sido derruidos de nuevo y tomados de nuevo, es no la primera en esta lista, pero sí la más terrorífica para mí, aunque sea subjetivo. Esa película que volvía a poner nuestra mirada en este lugar de la tierra por algo como para decir, no os olvidéis de las profecías, es El Exorcista. Casi nada.